Hay historias que parecen imposibles hasta que empiezas a escuchar cada uno de sus detalles. Un avión despega en una mañana tranquila de verano, con el cielo completamente despejado, los motores funcionando perfectamente. Todo parece normal, rutinario, incluso aburrido para quienes trabajan todos los días en el control aéreo. Pero minutos después de despegar, ese avión desaparece. No hay tormenta, no hay turbulencia ni señal de emergencia. Simplemente deja de existir en el radar, como si alguien hubiera apagado su presencia en el cielo. Durante semanas lo buscan en el océano. Aviones militares sobrevuelan enormes extensiones de agua. Barcos de rescate recorren kilómetros y kilómetros de superficie, y equipos especializados rastrean cualquier posible señal de restos, pero no aparece nada. Ni una pieza del fuselaje, ni combustible flotando, ni siquiera un pequeño fragmento. Finalmente, el caso se archiva como una tragedia aérea más. Otro avión perdido en el océano. Otro misterio sin respuesta. Sin embargo, lo que nadie imagina en ese momento es que ese avión supuestamente perdido volvería a aparecer décadas después, exactamente 37 años más tarde. Y cuando vuelva a aparecer, lo hará en un lugar donde jamás estuvo programado aterrizar, frente a controladores aéreos que no pueden creer lo que están viendo y con un piloto que cree seguir viviendo el mismo día en que desapareció. Si te gustan los misterios reales de la aviación y los enigmas que parecen imposibles, suscríbete al canal, porque aquí analizamos casos que todavía dejan más preguntas que respuestas. Esta es la historia del vuelo Pan AM914, uno de los misterios más virales de la aviación, y una de las leyendas más inquietantes que se han difundido en Internet. Una historia que mezcla aviones desaparecidos, teorías sobre viajes en el tiempo, enigmas científicos, y uno de los engaños más fascinantes. Para entender cómo empezó todo, hay que regresar al año 1955, es la mañana del 2 de julio de 1955. Y en un aeropuerto de Nueva York un avión de hélice se prepara para despegar. Se trata de un Douglas DC-4, un modelo de avión comercial muy común en los años 40 y 50, un cuatrimotor robusto, confiable, diseñado para vuelos de media distancia. La aeronave pertenece a la famosa aerolínea Pan American World Airways, conocida mundialmente como Pan America, una compañía que durante décadas fue una de las más importantes en la historia de la aviación comercial. Sus rutas conectaban continentes enteros y sus aviones representaban el futuro de los viajes internacionales. Esa mañana el vuelo asignado parece completamente rutinario. El número del vuelo es 914 y su ruta es simple: despegar desde Nueva York y aterrizar en Miami en un trayecto relativamente corto para la época, apenas unas 3 horas de vuelo. Una de esas rutas que las aerolíneas repiten una y otra vez sin ningún tipo de complicación. A bordo viajan 57 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, personas que esperan llegar a Florida. Mientras tanto, en la pista, los técnicos realizan las últimas inspecciones antes del despegue. El combustible está cargado, los motores han sido revisados y los instrumentos del avión funcionan correctamente. Las condiciones meteorológicas son perfectas. El cielo está despejado. No hay tormentas en el radar ni turbulencias previstas durante la ruta. Todo indica que será un vuelo tranquilo. A las 9:55 de la mañana, el avión recibe autorización para despegar. Los motores del DC-4 comienzan a rugir, mientras la aeronave acelera por la pista, ganando velocidad, hasta que finalmente las ruedas se separan del suelo. En cuestión de segundos, el vuelo 914 se eleva hacia el cielo y comienza su trayecto hacia el sur. Desde la cabina, el capitán establece comunicación con la torre de control, confirmando altitud y rumbo, mientras el avión se estabiliza en su ruta. Todo funciona perfectamente. En el interior de la cabina de pasajeros, el ambiente es normal. El sonido constante de los motores llena el interior del avión mientras la aeronave avanza sin problemas a través del cielo despejado. Nada parece fuera de lugar. Nada parece indicar que ese vuelo está a punto de convertirse en uno de los mayores enigmas. Pero en algún punto del trayecto ocurre algo que nadie logra explicar. Minutos después del despegue, el radar pierde la señal. Al principio, los operadores piensan que se trata de un simple error técnico, algo que podía ocurrir ocasionalmente con los radares. Pero pasan los segundos y luego los minutos, y la señal no vuelve a aparecer. Los controladores intentan contactar al vuelo por radio, revisan sus equipos de comunicación, comprueban las conexiones y verifican que todo esté funcionando correctamente. Los sistemas están operativos, pero el avión no responde. La situación comienza a volverse preocupante. Perder contacto con un avión en pleno vuelo es una de las situaciones más graves para cualquier centro de control aéreo. Los supervisores activan inmediatamente el protocolo de emergencia y en cuestión de minutos se declara una alerta aérea. Las llamadas comienzan a salir hacia todas partes. Aviación civil, oficinas du PNIM, bases militares cercanas. Se intenta localizar el avión en cualquier pantalla disponible,
pero el vuelo 914 no aparece en ningún radar. Lo último que se conoce es su posición aproximada sobre el Océano Atlántico. La posibilidad más temida comienza a tomar forma. Un accidente. Tal vez una falla mecánica repentina, tal vez una explosión inesperada, o tal vez el avión simplemente cayó al mar. Las autoridades organizan una operación de búsqueda urgente. Aviones de reconocimiento despegan desde diferentes bases militares. Barcos de la Marina comienzan a rastrear la zona y los guardacostas patrullan enormes extensiones de océano. Durante días los equipos de rescate examinan rutas posibles, calculan trayectorias y revisan miles de kilómetros cuadrados de agua abierta. Pero no encuentran nada. Ni restos del avión, ni equipaje flotando, ni supervivientes, ni señales de impacto. Con el paso del tiempo la esperanza comienza a desaparecer, y lo que al principio parecía un misterio, pronto se convierte en una tragedia aceptada. Las semanas pasan, luego los meses, y finalmente la búsqueda se cancela. El caso se archiva oficialmente, y el vuelo 914 es declarado perdido. Los 61 ocupantes del avión son dados por fallecidos, y para el mundo la historia termina ahí, como otro accidente aéreo más que nunca pudo explicarse. Sin embargo, décadas después, algo completamente inesperado ocurriría, algo que transformaría este caso olvidado en una de las historias más virales y desconcertantes de Internet, porque según la leyenda el vuelo 914 no se estrelló, no explotó y no cayó al océano. Simplemente desapareció en el tiempo, y lo que supuestamente sucedería 37 años después, haría que millones de personas comenzaran a preguntarse algo que parece sacado de la ciencia ficción. Si realmente es posible que un avión haya atravesado una grieta invisible en el espacio y haya viajado décadas hacia el futuro, sin que sus pasajeros lo notaran. Y todo comienza nuevamente en el año 1992, cuando un radar detecta algo que no debería existir. 37 años después de la desaparición del vuelo 914, cuando el caso ya era solo un archivo olvidado en los registros de la aviación. Algo extraño comenzó a ocurrir en un aeropuerto a miles de kilómetros del punto donde supuestamente se había perdido el avión. Era el 21 de mayo de 1992, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en las afueras de Caracas, Venezuela. La jornada en la torre de control transcurría con absoluta normalidad. Los controladores monitoreaban despegues, aterrizajes y rutas comerciales, como cualquier otro día. Los radares mostraban las aeronaves programadas, cada una con su plan de vuelo perfectamente registrado en el sistema. Todo parecía rutinario, predecible, mecánico, hasta que en una de las pantallas apareció una señal que nadie esperaba ver. El punto apareció de repente en el radar, como si hubiera surgido de la nada en medio del espacio aéreo. No correspondía a ningún plan de vuelo registrado, ningún avión estaba programado para entrar por esa ruta ni a esa altitud. En un primer momento los operadores pensaron que se trataba de un error técnico, algo que podía ocurrir ocasionalmente con los sistemas de radar. Pero la señal no desaparecía, permanecía allí, moviéndose lentamente, siguiendo una trayectoria que indicaba claramente que se trataba de una aeronave real acercándose al aeropuerto. Uno de los controladores decidió verificar visualmente lo que estaba ocurriendo. Desde la torre tomó unos prismáticos y miró hacia el horizonte en la dirección que indicaba el radar. Al principio solo distinguió un pequeño punto oscuro en la distancia, algo que parecía avanzar lentamente hacia el aeropuerto. Pero a medida que el objeto se acercaba, comenzó a tomar forma, y lo que vio no tenía ningún sentido para el año en el que estaban viviendo. El avión que se aproximaba no era un jet moderno ni un avión de carga contemporáneo, era un cuatromóter de hélices, un modelo antiguo que parecía sacado directamente de otra época. Su estructura era redondeada, con alas largas y motores de hélice en lugar de turbinas. Para los controladores más jóvenes, aquello era simplemente un avión extraño. Pero para los más veteranos era algo mucho más inquietante. Reconocían perfectamente ese modelo. Era un Douglas DC-24. Un avión comercial utilizado principalmente en las décadas de 1940 y 1950, un modelo que hacía años había desaparecido de las rutas comerciales. La sorpresa en la torre de control comenzó a transformarse en inquietud. Un avión tan antiguo no debería estar volando en rutas comerciales en 1992, y mucho menos aparecer sin un plan de vuelo registrado. Sin embargo, la aeronave continuaba acercándose al aeropuerto, como si estuviera realizando una aproximación completamente normal. Siguiendo los protocolos de seguridad, los controladores liberaron inmediatamente una de las pistas disponibles. Otros aviones que se encontraban en proceso de aterrizaje fueron desviados temporalmente para mantener distancia. Nadie sabía en qué estado se encontraba aquella aeronave ni cuál era su situación. Podía tratarse de un avión perdido, desorientado o incluso de una emergencia. Mientras tanto, la torre intentó establecer comunicación por radio. Las primeras llamadas no obtuvieron respuesta. El silencio desde la cabina solo aumentaba la tensión en el ambiente. Los controladores repitieron las instrucciones varias veces, indicando las condiciones del aeropuerto, la dirección del viento y la autorización para aproximarse. Durante varios segundos no ocurrió nada. Finalmente una voz respondió:
Era la voz de un piloto, pero lo que dijo dejó completamente paralizados a los controladores. El piloto se identificó como el comandante del vuelo 914 de Pan American World Airways. Informó que estaba realizando un vuelo desde Nueva York hacia Miami, que llevaba a bordo 57 pasajeros y 4 miembros de tripulación, y que esperaba aterrizar en su destino según lo previsto. Su tono era profesional, calmado, exactamente el de un piloto que sigue un procedimiento normal. El problema era que ese vuelo había desaparecido en 1955. En la torre de control, el silencio fue absoluto durante unos segundos. Los controladores se miraban entre ellos intentando entender si se trataba de una broma, una confusión o algo mucho más extraño. Finalmente uno de ellos respondió al piloto y le informó algo que cambiaría completamente el tono de la situación. Le dijo que no se encontraba sobre Miami. Le dijo que estaba en Caracas. Y le dijo que el año no era 1955, el año era 1992. Después de ese momento, la voz del piloto cambió por completo. Lo que hasta ese instante había sido una comunicación tranquila, comenzó a mostrar señales de confusión y tensión. El capitán parecía incapaz de comprender lo que le estaban diciendo. Para él, su vuelo había despegado apenas unas horas antes desde Nueva York y se encontraba en ruta hacia Florida. Nada de lo que escuchaba tenía sentido dentro de la realidad que conocía. Mientras tanto, el avión continuaba descendiendo hacia el aeropuerto. Desde la torre podían verlo cada vez con más claridad. El fuselaje blanco mostraba un logotipo clásico de Pan American, un diseño que ya no se utilizaba en la aviación moderna. Las hélices de los 4 motores giraban constantemente mientras la aeronave se alineaba con la pista. En tierra, el personal del aeropuerto observaba la escena con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Un avión que parecía salido de los años 50 estaba a punto de aterrizar en un aeropuerto del año 1992. La aeronave descendió lentamente hasta que finalmente las ruedas tocaron el asfalto con un golpe seco. El viejo DC-4R corrió la pista, levantando una ligera vibración mientras reducía velocidad. Contra todo pronóstico, el aterrizaje fue completamente estable. El avión se detuvo en una zona apartada del aeropuerto. Durante varios segundos, nadie se movió. Los trabajadores del aeropuerto observaban la aeronave manteniendo una distancia prudente. Nadie sabía si los motores estaban completamente apagados o si existía algún tipo de riesgo. Aquella situación era tan inusual que incluso los procedimientos normales parecían insuficientes. Finalmente, un pequeño grupo de personal de tierra comenzó a acercarse lentamente hacia el avión. La puerta de la aeronave se abrió. Una escalerilla descendió. Y entonces apareció el capitán. Vestía un uniforme clásico de Pan Am, perfectamente planchado, como si acabara de comenzar su jornada laboral esa misma mañana. Su rostro mostraba una expresión de desconcierto absoluto mientras observaba el aeropuerto que lo rodeaba. Los aviones estacionados alrededor eran modelos modernos que no existían en la época de la que él creía venir. Los vehículos de servicio tenían diseños completamente diferentes. Incluso las instalaciones del aeropuerto parecían pertenecer a un mundo desconocido. Durante unos segundos el piloto permaneció inmóvil, mirando a su alrededor, intentando comprender lo que estaba viendo. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero lo que ocurriría a continuación haría que esta historia se volviera aún más desconcertante. Pero lo que parecía un misterio terminado estaba a punto de convertirse en algo mucho más inquietante. Décadas después de aquella desaparición inexplicable, el nombre del supuesto vuelo 914 de Pan American comenzó a reaparecer. En archivos olvidados, revistas antiguas y relatos que parecían demasiado extraños para ser ignorados, la historia que había sido archivada como una simple tragedia aérea empezó a transformarse en uno de los relatos más perturbadores del misterio de la aviación. Algunos aseguraban que el avión nunca se estrelló, otros afirmaban que simplemente desapareció, como si hubiera sido arrancado de la realidad. Durante años, investigadores independientes, fanáticos de los enigmas y entusiastas de las teorías conspirativas, comenzaron a rastrear cualquier rastro. En medio de ese proceso apareció una historia que cambiaría por completo la percepción del caso. Una historia que hablaba de un aterrizaje imposible ocurrido décadas después de la desaparición. Según este relato, el avión no se había destruido en el océano, sino que había reaparecido. La supuesta fecha era el 21 de mayo de 1992, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En Caracas, Venezuela, los controladores aéreos realizaban su trabajo habitual monitoreando las pantallas de radar. El tráfico aéreo era normal. Todo transcurría con absoluta rutina, hasta que algo apareció en el radar. Al principio parecía un error técnico. Una señal extraña surgió en la pantalla. Una aeronave no identificada. No correspondía a ningún plan de vuelo programado. Los controladores revisaron las listas de vuelos comerciales. No había ningún avión que coincidiera con aquella señal. La aeronave simplemente estaba allí, desplazándose lentamente hacia el aeropuerto. La situación comenzó a llamar la atención porque el radar indicaba que el avión era un modelo extremadamente antiguo. Los datos sugerían que se trataba de una aeronave de hélice,
algo muy inusual para un vuelo comercial internacional en los años 90. En esa época, la mayoría de las aerolíneas operaban jets modernos. Ver una aeronave de hélice acercándose era algo prácticamente imposible. A medida que la señal se acercaba, los controladores intentaron establecer contacto por radio. Querían saber quién estaba pilotando aquel avión y por qué no aparecía en los registros. Sin embargo, la respuesta tardó en llegar. Durante varios minutos la aeronave continuó aproximándose sin emitir ninguna comunicación. La tensión comenzó a aumentar dentro de la torre de control. No era normal que un avión ingresara al espacio aéreo sin identificarse. Finalmente, cuando el avión estaba lo suficientemente cerca, los controladores decidieron insistir con las llamadas por radio. Fue entonces cuando, según la historia que empezó a circular años después, alguien respondió desde la cabina. La voz del piloto parecía confundida. No comprendía por qué lo estaban interrogando ni por qué el aeropuerto al que supuestamente se dirigía no coincidía. El piloto aseguró que estaba operando un vuelo comercial de Pan American que había despegado de Nueva York con destino a Miami. Para los controladores venezolanos, aquello no tenía sentido. El avión estaba acercándose a Caracas, no a Miami. Además, la aerolínea Pan American ya no operaba vuelos con aeronaves de hélice desde hacía décadas. La situación se volvió todavía más extraña cuando el piloto mencionó el número del vuelo. El vuelo 914, según el relato que comenzó a difundirse, los controladores revisaron rápidamente la información del avión. Fue entonces cuando alguien recordó un caso antiguo, un incidente ocurrido décadas atrás, un avión que había desaparecido misteriosamente en los años 50. Cuando los controladores supuestamente informaron al piloto que se encontraba en el espacio aéreo de Venezuela y que el año era 1992, la reacción desde la cabina habría sido de total incredulidad. Para la tripulación, la fecha seguía siendo julio de 1955. Si la historia era cierta, aquello significaba algo imposible. El avión que estaba intentando aterrizar en Caracas sería el mismo que había desaparecido casi 40 años antes. En ese momento, la torre de control decidió permitir el aterrizaje para investigar la situación. Según el relato que posteriormente circularía por revistas de misterio y programas de televisión, el avión descendió lentamente y tocó pista sin problemas. Era un viejo Douglas DC-4, un modelo que efectivamente había sido utilizado por aerolíneas comerciales a mediados del siglo XX. Los testigos aseguraban que la aeronave parecía sacada directamente del pasado. Su diseño, sus hélices y hasta la pintura de la aerolínea correspondían a una época completamente distinta. Incluso los números de registro del avión coincidían con un aparato que había sido declarado perdido décadas antes. Pero lo que ocurrió después volvió la historia aún más desconcertante. Se decía que el piloto abrió la cabina y observó el aeropuerto con evidente confusión. Las aeronaves modernas que rodeaban la pista, los equipos de tierra y la tecnología de la torre de control no se parecían en nada a lo que existía en los años 50. Era como si la tripulación hubiera aterrizado en un futuro imposible. En ese momento ocurrió algo inesperado. Según el relato popular, el piloto habría recibido algún tipo de información desde la torre, o habría visto algo que lo hizo entrar en pánico. Sin decir nada más, regresó rápidamente a la cabina. Minutos después el avión volvió a encender motores, sin autorización y sin esperar instrucciones. La aeronave comenzó a moverse por la pista, y ante la sorpresa de todos los presentes, despegó nuevamente. El viejo DC-4 se elevó lentamente en el cielo y desapareció entre las nubes. Cuando los controladores revisaron el radar, la señal del avión comenzó a alejarse, hasta desaparecer completamente, como si nunca hubiera estado allí. La historia era tan increíble que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a difundirse en revistas, programas de televisión y posteriormente en Internet. El caso del vuelo 914 se convirtió en una de las historias más repetidas dentro del mundo de los misterios sin resolver. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que el avión había atravesado un portal temporal, una especie de grieta en el tejido del espacio-tiempo. Otros creían que podría tratarse de un fenómeno relacionado con los llamados agujeros de gusano, atajos teóricos que permitirían viajar entre diferentes puntos del universo, o incluso entre distintas épocas. También aparecieron versiones más conspirativas. Había quienes afirmaban que el incidente había sido ocultado por autoridades aeronáuticas y gobiernos para evitar el pánico. Según estas teorías, el aterrizaje del avión sí ocurrió, pero todos los registros fueron clasificados. El misterio parecía crecer cada vez más con cada nueva versión. El relato se volvía más detallado, más extraño y más fascinante para quienes buscaban enigmas inexplicables. El supuesto regreso del vuelo 914 empezó a ser citado como uno de los casos más impactantes de viajes en el tiempo. Pero a medida que algunos investigadores comenzaron a analizar la historia con mayor profundidad, empezaron a aparecer detalles que no encajaban, pequeñas inconsistencias que, poco a poco, comenzaron a abrir otra posibilidad mucho más inquietante, la posibilidad de que todo el relato hubiera sido creado desde el principio.
Sin embargo, cuanto más se investigaba la historia del supuesto aterrizaje del vuelo 914 en 1992, más dudas comenzaban a surgir. Lo que durante años había sido presentado como uno de los misterios más inquietantes de la aviación, empezó a mostrar grietas en su propio relato. Investigadores, periodistas y expertos en aviación comenzaron a analizar cada detalle con una pregunta: ¿cómo era posible que no existiera ningún registro oficial? La aviación comercial es uno de los sistemas más documentados del mundo. Cada vuelo queda registrado en múltiples sistemas: planes de vuelo, registros de radar, informes de control aéreo, registros de aerolíneas y reportes de autoridades aeronáuticas internacionales. Un avión que desaparece genera decenas de informes. Pero para el vuelo 914 en Caracas, no existía ningún documento oficial. Ni la Autoridad Aeronáutica de Venezuela, ni los registros del aeropuerto de Maiquetía, ni las bases de datos mostraban evidencia. Tampoco había registros en Pan American que indicaran que un avión desaparecido hubiera reaparecido décadas después. Para los investigadores más escépticos, aquello era una señal clara de que algo no cuadraba. Pero el verdadero origen de la historia comenzó a revelarse cuando investigadores rastrearon las primeras publicaciones, y lo que encontraron resultó sorprendente. La historia del vuelo 914 no surgía de un informe aeronáutico ni oficial. El relato más antiguo apareció en una revista sensacionalista, Weekly World News, famosa por mezclar noticias reales con ficción. En aquella revista aparecían historias sobre extraterrestres, criaturas imposibles y fenómenos sobrenaturales presentados como noticias reales. Entre esas historias apareció el relato de un avión desaparecido que aterrizaba décadas después en otro país. El artículo incluía detalles dramáticos, diálogos supuestos entre la torre de control y el piloto, y descripciones impactantes del aterrizaje. Con el paso del tiempo, ese artículo comenzó a circular fuera de la revista original. Algunos programas de radio dedicados a lo paranormal lo mencionaron como un caso extraño. Posteriormente, la historia empezó a repetirse en libros de misterio y en programas de televisión dedicados a fenómenos inexplicables. Cada nueva versión añadía más detalles, más dramatismo y más elementos sorprendentes. Cuando Internet comenzó a popularizarse, la historia encontró un terreno perfecto para expandirse. Sitios web dedicados a conspiraciones, foros de misterio y videos virales empezaron a compartir el caso como un evento real. La narrativa se volvió cada vez más elaborada. Aparecieron versiones que mencionaban supuestos testigos, grabaciones de radio inexistentes y documentos. Así fue como el vuelo 914 pasó de ser una historia inventada en una revista sensacionalista a convertirse en una de las leyendas. Sin embargo, eso no significa que el caso haya dejado de fascinar a las personas. La razón por la que esta historia sigue siendo tan popular tiene mucho que ver con algo profundamente humano: a nuestra fascinación por lo desconocido. La idea de un avión atravesando una grieta en el tiempo, viajando accidentalmente décadas hacia el futuro, es una imagen poderosa. Además, el concepto de los viajes en el tiempo no es solo ciencia ficción. En el ámbito de la física teórica, existen modelos matemáticos que exploran la posibilidad de deformaciones extremas del espacio-tiempo. Fenómenos como los agujeros de gusano o las anomalías gravitacionales han sido estudiados por científicos durante décadas. Aunque hasta ahora no existe evidencia de que algo así haya ocurrido en la aviación, la mera posibilidad mantiene viva la curiosidad. También existe otro factor que explica por qué historias como la del vuelo 914 se vuelven virales: el misterio incompleto. Las historias que no tienen una respuesta definitiva suelen quedarse grabadas en la mente de las personas. Incluso cuando se demuestra que un relato fue inventado, el impacto emocional del misterio original sigue presente. En cierto modo, el vuelo 914 representa algo más grande que una simple historia falsa. Representa la forma en que los mitos modernos nacen, crecen y se transforman en la era de la información. Una historia publicada en una revista olvidada pudo convertirse décadas después en un fenómeno viral compartido por millones. Y aún así, hay quienes siguen preguntándose algo inquietante. Si bien la historia del vuelo 914 fue creada como ficción, la aviación real sí tiene casos extraños. Existen aviones que han desaparecido sin dejar rastro, señales de radar que aparecen y desaparecen misteriosamente, y fenómenos atmosféricos que todavía no se comprenden completamente. El Océano Atlántico, por ejemplo, ha sido escenario de múltiples desapariciones aéreas a lo largo de la historia. Algunos aviones nunca fueron encontrados, a pesar de extensas operaciones de búsqueda, incluso en la era moderna. Con satélites, radares avanzados y sistemas de rastreo global, todavía ocurren desapariciones. Casos como el del vuelo MH370R recuerdan que el mundo aún guarda enigmas reales que la ciencia no ha podido explicar. Tal vez por eso historias como la del vuelo 914 siguen capturando la imaginación colectiva. Porque aunque sepamos que este relato fue inventado,
La idea de que el tiempo, el espacio y la realidad puedan comportarse de maneras que aún no comprendemos sigue siendo una de las preguntas más fascinantes que existen, y en algún lugar entre la ciencia, la imaginación y el misterio, siempre habrá espacio para preguntarse qué pasaría si un día, en una pantalla de radar cualquiera, apareciera una señal imposible, un avión sin plan de vuelo, un modelo que ya no debería existir, una voz en la radio diciendo que acaba de despegar. Hace 40 años. Si te interesan los misterios reales, las desapariciones inexplicables y las historias que desafían la lógica, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí exploramos casos que todavía siguen sin una explicación clara.